Bueno, en este tema vamos a tratar también de hablar sobre un poco el arquitecto Aldo Rossi. Entonces, el arquitecto Aldo Rossi era un arquitecto italiano. Este arquitecto, más sus obras eran contemporáneos en sus tipos en sus fachadas, en sus diseños. Él también utilizaba mucho la geometría y también se caracterizaba por las formas curvas que le daban a su arquitectura de él. También él sacó un libro que se llama El libro de arquitectos de la ciudad. Entonces él plantificaba las ciudades. Él decía que para diseñar una ciudad tiene que tener varias bases para tener un buen proyecto o trabajo. Sobre él hablaba también el urbanista. Él más decía que la simplicidad es la forma más pura que uno puede diseñar a la hora de integrar todos los materiales, diseños, las ideas geometrices, todos los tipos de edificios, como el urbanismo. Hay que integrar todo eso, como las instalaciones. También podemos decir que el arquitecto era teórico, era un autor, era un artista, un maestro y también era un director de la novela de la Casa de Vela. Entonces él fue uno de estos y ganó en 1954, 1968 fue el que se ganó este premio sobre la Casa de Vela. Es un libro de arquitecturas y todo eso. Y también fue un profesor en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia. Este arquitecto también se le caracterizaba que en el año 1990 recibió el premio de Writki de arquitectura. En 1966 publicó su primer libro, que era Teoría sobre el diseño urbanístico. Entonces este arquitecto era más teórico, pero a la vez era cuando él diseñaba tenía sus ideas claras, también no le importaba lo que le criticaban sus diseños, sino que él solo diseñaba y a la forma como él pensaba integraba su propia filosofía. También tenemos sobre las obras de él que diseñó bastante, es sobre el museo. El museo, este tipo de arquitectura es muy, a la vez se integra al medio ambiente, a todo el urbanismo, está diseñada en forma E. También es un, él utiliza más los colores naturales de tradición. Si podemos observar, tiene una cúpula distintiva, es como cilíndrica o orillas de río que él lo llama, o formas de bala. Si podemos ver esta forma de diseño, esto es la forma de bala que él decía más. Entonces eso es lo que caracterizaba sobre el museo. También sobre este edificio es la estructura, podemos decir, con materiales tradicionales que él más utilizaba, como el hierro y el ladrillo, la piedra natural, que lo hacía, que lo integraba a sus diseños para aprovechar también los materiales del medio ambiente, y también trabajaba sobre el hormigón y el acero. Entonces él ya trabajaba, lo integraba a estos diseños para que tenga una forma adecuada y que tenga una buena forma de distinguirse en todo esto. Entonces el arquitecto se destaca por eso. Y también hay otra obra que él también se caracterizó bastante también, que fue el edificio de viviendas. Este edificio, si lo podemos observar, tiene más de 12 fachadas diferentes. Este edificio utiliza la estructura urbana, como también los colores de la arquitectura antigua, conjunto de bloques. Es como un conjunto de bloques porque está unido por bloques este tipo de arquitectura. También él utilizaba sobre los materiales, sobre su obra, como estaba diciendo, de aluminio, placas, metales, ladrillo, piedra natural. Entonces él ya utilizaba esta forma y también se puede observar en los techos
Él ya le agregó otra forma de techo, formas circulares, ovalado, ella le agregó otra tipo de texturas, combinación de colores. Ese tipo de edificio tenía un patio atrás que se integraba bien. Entonces, el arquitecto era un teórico, pero a la vez soñaba en grande y tenía sus ideas claras y dejó plasmado su arquitectura en todo el aspecto físico que desde ahorita todavía lo seguimos, estudiantes de arquitectura, siguiendo los pasos sobre él que está haciendo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el arquitecto Mario Mota, un poco de su biografía, quién era él, también sus obras más importantes. Entonces, el arquitecto Mario Mota era un arquitecto que se basaba más sobre la arquitectura. Entonces, el arquitecto, él nació el 1 de abril de 1943. Entonces, él tiene 76 años. Este arquitecto más estudió también estudió en arquitectura en Italia. También fue que el arquitecto más que se integró fue en los espacios. En los espacios abrió su propia escuela de arquitectura también. Él diseñó más de 800 obras en casi todo el mundo, tanto como en su país natal que fue Italia, o también internacional. Fue un arquitecto que se destacaba por sus famosas líneas curvas. Él era un arquitecto que él no era tan geométrico. Él era un arquitecto que más se caracterizaba por sus líneas curvas. Era un maestro sobre las líneas geométricas también, como curvas que le daba. También él decía que la arquitectura que él utilizaba era más maciza sobre el hormigón que él utilizaba. Él utilizaba muros más macizos, que a la vez le daba esa destacadez a sus obras. Entonces, este arquitecto, más que brindó, fue también una de sus obras que él decía que se llamaba Flor de Piedra, que está situado en los Alpes, que está en Suiza, que lo llamaba más el Fiore de Pietra. Entonces, este tipo de diseño, si lo podemos ver, también se caracterizaba sobre su pueblo, que él decía que él fue que nació en el pueblo de Suiza, un pequeño pueblo cerca de Italia. Entonces, él era un arquitecto que tenía grandes planes y que tenía grandes características. Entonces era un arquitecto sobre el que era el representante sobre la arquitectura moderna. Entonces los más materiales que él utilizaba en sus obras era la piedra, el hormigón y también que bastante también era la piedra natural, que él aprovechaba tanto en sus proyectos. Entonces el arquitecto se destacaba por eso. También una de sus obras que él más caracterizó en todo su recorrido fue la sinagoga de Simbolista. Este tipo de diseño o su obra que él construyó, él se destacaba más por su arquitectura que él le integró el urbanista. También, si podemos observar, está hecho por ladrillos. Entonces él utilizó más ladrillo, ya conjugó con más vidrio y tanta iluminación, pero aparte de eso tiene como dos cúpulas arriba, pero en forma así volteadas, que él decía que eso es para que penetre es como decir que el cielo estuviera en ese mismo entorno, que es una forma que él caracterizaba el, el, el el espacio ahí. Y también él decía que la integración es lo más el funcionamiento que tenía cada uno. También nos habla sobre también la basílica de Antigua de sede de UBC. Entonces esta construcción fue en 1986 y 1905. Entonces, si lo podemos observar en este tipo basílica, está más diseñado
está más diseñado con sus formas, sus funciones, que lo caracterizaba bastante. También ya conjugó bastante con los materiales y ya le integró también el hormigón, el aluminio, el hierro, el concreto. Entonces él ya lo integró bastantes y si podemos observar ya los muros son más pesados en todas sus obras de él. Entonces fue un arquitecto que destacó más en todo su caminamiento. Entonces este arquitecto no le importaba también qué es lo que le decían a sus obras, sino que él solo diseñaba y lo plasmaba. Era un arquitecto que él no se intimidaba en nada y lo que él siempre era es convertirlo en lo que tenía plasmado un croquis a la realidad y no lo dejaba a medias. Él decía que dejar un proyecto a medias es como un fracaso porque nunca se va a llegar a realizar. Y una de sus pocas frases que él decía que para qué importa si uno se dibuja tantos planos si la última hora nunca se va a construir, es en balde dibujar tanto. Entonces, esto es una pequeña poca información sobre el arquitecto Mario Mota, eh, de su poca información que pudimos observar, lo más importante, y esto sería sobre el arquitecto Mario Mota.
Eh,